estás escuchando este podcast de la Iglesia Bautista Bethany en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org. Un hombre rico tenía el dinero necesario para vivir con muchos lujos el resto de su vida. Pero uno de sus negocios fue mejor de lo esperado, por lo que le era necesario tomar una decisión: tomar las ganancias o invertir una vez más en este gran negocio. Este valiente hombre decidió tomar el riesgo de invertir una vez más. Eso significaba para él comenzar de nuevo y arriesgar todo lo que hasta ahora había logrado. Pero él se esforzó y trabajó sin descanso para que su negocio tuviera el mismo éxito de antes. Después de 5 largos años de duro trabajo, vio el fruto de su esfuerzo. Y esta vez tuvo incluso mejores resultados que antes. Ahora no solo tenía mucho más dinero, sino también el reconocimiento de su comunidad, pues todos admiraban su valentía y talento para los negocios. ¿Qué piensas de un hombre así? ¿Lo admiras tú de la misma manera? ¿Seguirías su ejemplo? Lamentablemente, este hombre rico no pudo disfrutar de toda la riqueza que acumuló, porque un par de semanas después le fue detectada una enfermedad terminal. Su médico le dijo que tenía 6 meses de vida, y debido a su avaricia y apretada agenda, él había alejado a su familia y amigos. Fue entonces cuando se preguntó a sí mismo: todas las riquezas que tengo, ¿de quién serán? ¿Qué harías si tu médico te dice que tienes una enfermedad terminal y tienes 6 meses de vida? No creo que el término enfermedad terminal sea la mejor manera de describir una enfermedad que va a terminar con nuestra vida. Porque todos somos terminales. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que tenemos límites y nuestro destino en este cuerpo es la muerte. Por lo tanto, deberíamos hacernos preguntas como estas: ¿cuál es mi propósito? ¿Qué se supone que debo hacer en este mundo? ¿Dónde debería poner mi tiempo? ¿Qué va a pasar conmigo después de morir? Esta historia es una adaptación de una parábola que Jesús enseñó en el libro de Lucas, en el capítulo 12. Y quiero que a través de este pasaje veas 3 cosas que Jesús nos enseñó para que seamos verdaderamente ricos. Lo primero que tienes que hacer para ser rico, verdaderamente rico, es rechazar la oferta del mundo. Los versículos 13 y 14 de Lucas capítulo 12 nos enseñan eso. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Hombre, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Jesús nos mostró su ejemplo cuando él estuvo dispuesto a rechazar la oferta del mundo. La renuncia de Jesús a la oferta del mundo fue cuando él no quiso ser juez entre este hombre y su hermano. Jesús reafirma que él no es el juez. Jesús rechazó la oportunidad de resolver un conflicto entre hermanos, que hubiera significado ayudar a muchos otros con circunstancias semejantes. Me refiero a asuntos relacionados con cosas de este mundo. Jesús se negó a interferir y de esa forma enseñó que su Padre le había mandado a enseñar y siguió en su camino hacia la cruz. La gente pedía cosas como estas a Jesús porque ellos querían instaurarlo como rey de Israel. Muchas personas miraban a Jesús como el rey que les daría la libertad de la opresión del Imperio Romano. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano. Eso es lo que leemos en Lucas 12, versículo 13. Él dijo que le dijera a su hermano. Él dijo esto porque miraba que Jesús tenía autoridad y hablaba con autoridad, no como los escribas. Por eso la reacción de este hombre fue pedir ayuda a Jesús. Esta no fue la única ocasión en que pusieron a Jesús en una condición de juez o rey, porque en Israel era el rey quien decidía asuntos como estos. En una ocasión, la multitud quiso declarar a Jesús su rey, esperando que Jesús los liberara del gobierno romano. Pero la gente no entendía que Jesús venía a liberar sus almas del gobierno del pecado.
y de la muerte. El problema es que, aunque miraban a Jesús, primero ponían sus ojos en las cosas de este mundo. Jesús se negó a responder. Muchas veces buscamos a Jesús, pero al mismo tiempo nos enfocamos en las cosas de este mundo. Solo porque conocemos el Evangelio no significa que estamos viviendo el Evangelio. Esas personas estaban con Jesús y lo conocieron en persona, pero no entendieron su misión ni el Evangelio que les enseñaba. La petición que este hombre hizo no era del todo mala. Estaba siendo tratado injustamente y ahora viene a Jesús en busca de justicia. Pero teniendo a Jesús al frente, la petición no debería ser quiero mi herencia aquí en la tierra, sino Jesús, ¿cómo puedo tener la herencia que tú ofreces? Muchas veces nos hacemos buenas preguntas, pero desafortunadamente nos hacemos preguntas irrelevantes. Ten cuidado con las preguntas que te haces, porque ellas son las que determinan tu destino. De nada sirve que encuentres las respuestas correctas a tus preguntas y que gastes tu vida entera para encontrar esas respuestas si desde el principio formulaste una pregunta irrelevante. En segundo lugar, para ser rico tienes que identificar la oferta del mundo. El versículo 15 dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Presta atención y ten cuidado. Eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Jesús dice que debemos prestar atención y lo advierte porque ese es justamente el problema que tenemos. Somos muy distraídos. Después de que hemos escuchado y aprendido lo que Dios dice, nos atraen otras cosas y nos distraemos con lo que el mundo ofrece. Por eso prestemos atención y no caminemos como inocentes presas del consumismo. Debemos tener cuidado porque nuestra naturaleza de pecado, sin tomar en cuenta la influencia externa del mundo, es suficiente para que seamos arrastrados hacia el placer pecaminoso. Todo esto porque nos descuidamos de lo que ya hemos aprendido. Prestemos atención y no bajemos la guardia. Esto es que seamos consistentes en nuestras disciplinas espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, la comunión con nuestros hermanos en Cristo, y todas aquellas actividades que nos lleven a ejercitar nuestro amor a Dios y la gloria de su nombre. Cuidado, no estoy hablando de una vida fundamentada en las actividades religiosas, sino que por la gracia y el amor de Dios seamos impulsados a ejecutar todas estas disciplinas. Cuida tus motivaciones. El mundo dice que la vida consiste en la abundancia de tus posesiones. Jesús está hablando sobre el propósito de la vida del hombre. ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué estamos aquí? Ahora podemos ver más de cerca lo que el mundo busca y lo que nosotros estamos más inclinados a buscar. A través de esta parábola, Jesús nos enseñó el fracaso de un hombre rico, en los versículos 16 al 20. La parábola de un hombre rico pero fracasado. Esta parábola nos enseña que el mundo cree que el éxito está en acumular riquezas aquí en la tierra, pero el que lo alcanza y su alma está lejos de Dios es un fracaso. El versículo 16 dice, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Hasta este versículo todo está bien con este hombre. No hay pecado en ser rico. El problema surge cuando la vida del hombre se centra en el único objetivo de tener más. No solo puede referirse a lo material, sino también a cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Cuando las riquezas materiales que recibimos provienen de Dios, son una bendición para nuestra vida y para la vida de las personas que están alrededor nuestro. Pero cuando estas cosas no provienen de Dios, son una maldición que afecta nuestra vida y la de las personas que nos rodean. Mira, por ejemplo, el caso de Abraham. Y la mano de Dios estaba con él, porque a través de Abraham el nombre de Dios era conocido entre las naciones, y Dios levantó la nación de Israel a través de Abraham.
a quien dio la promesa por primera vez. Y esa promesa no se cumple solamente en Jacob, de quien descienden las 12 tribus de Israel, sino que la promesa se cumple en el Mesías de Dios, Jesús. Podemos ver los planes de Dios para nuestras posesiones mucho más allá del presente. Son mucho más relevantes que solamente el sustento de nuestro cuerpo. Dios quiere glorificar su nombre y salvar nuestra alma. También las posesiones pueden ser una maldición para aquellos que la reciben cuando no viene de Dios. Y si no lo recibe de Dios, lo recibe de los hombres o del mismo Satanás. Mira el caso de Judas. Entregó al Mesías de Dios por 30 monedas de plata. El remordimiento le aplastó el corazón y decidió quitarse la vida. Judas es la triste historia de muchos hombres que niegan a Jesús y van en busca de la plata. Versículo 17. Él pensaba dentro de sí, ¿qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Era una pregunta irrelevante. El problema es que aunque hacemos buenas preguntas, muchas veces hacemos preguntas irrelevantes para Dios. Incluso si encontramos las respuestas a nuestras preguntas, todo está mal, porque comenzamos haciendo preguntas que decepcionan a Dios. Este hombre tenía la posibilidad de tomar sus ganancias y disfrutarlas, de dar sus ganancias a los pobres o de buscar la voluntad de Dios para sus posesiones. Pero veamos cuál fue su decisión. Él dice, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Él decidió quedarse con todo. Tenía un corazón egoísta. Esta decisión implicó para él más trabajo, determinación, disciplina y mucho esfuerzo. Este era un hombre emprendedor y no tenía miedo. Decidió destruir sus viejos graneros para hacer unos más grandes. Este hombre trabajador, valiente y arriesgado se lanzó a la aventura de asegurar su futuro. Tenemos que esforzarnos. Y la Biblia nos enseña que debemos trabajar, esforzar nuestros brazos y ser emprendedores. Pero la vida no se trata de lo valientes que somos o lo duro y trabajador que somos, sino que depende de las cosas en las que nos enfocamos en todo nuestro esfuerzo. En Jesús vemos a un hombre valiente, esforzado y trabajador, pero todas sus energías estaban puestas en hacer la voluntad de su Padre, porque él amaba a su Padre. La pregunta para ti es, ¿dónde están tus energías? ¿Dónde está el enfoque de tu vida? ¿En qué esfuerzas tus brazos? ¿En qué eres valiente y arriesgado? El mundo busca llenar el alma con cosas del mundo, y eso es lo que vemos en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Qué gran problema aquí mismo. Este hombre estaba buscando satisfacer su alma con las posesiones de este mundo. Y ese será el engaño que vamos a escuchar una y otra vez, en las redes sociales, en las películas, en los comerciales y en la mayoría de los medios de comunicación. Ellos ofrecen un producto que va a cambiar tu vida, que una vez que lo tengas serás feliz. El sistema de este mundo nos dice que seremos completos y más felices cuando tengamos un auto, una casa, un seguro de vida, un celular o cualquier pequeñez que con los años será solo basura. En tercer lugar, para ser verdaderamente rico, debe ser rico para con Dios. El versículo 21 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. Este hombre era rico a los ojos de los hombres, pero era pobre para con Dios. Su avaricia y necedad lo llevaron a invertir toda su vida en la acumulación de bienes terrenales, pero no era heredero de las riquezas de Dios en los cielos. Cuando llegó el momento de rendir cuentas delante de Dios, sus ojos fueron abiertos, y seguramente se dio cuenta que había desperdiciado su vida y su alma se había perdido.
Somos ricos por medio de la fe. Las riquezas en la tierra se miden de acuerdo a la moneda que circula en cada país. Así que si trabajas en Estados Unidos, se te pagará en dólares. La casa que tienes tiene un valor de $500,000, por ejemplo. Pero si vives en Honduras, te pagan en lempiras, 50,000 lempiras al mes, y tu auto tiene un valor de 400,000 lempiras. Así, cada país tiene una moneda que, de acuerdo con la cantidad que posees, representa el total de tus bienes materiales. Por tanto, ¿cómo haces tesoros en los cielos? ¿Cómo se miden los tesoros en los cielos? Las riquezas en los cielos se reciben por medio de la fe y se miden por medio de la fe. No hay un número con el que podamos calcular las riquezas que tenemos por medio de Cristo Jesús en el reino de los cielos. Porque nuestra salvación en Cristo Jesús es el precio de su sangre, y su sangre es invaluable. Las riquezas en el reino de los cielos se reciben por fe, por medio de Cristo Jesús. Ese es el primer paso para hacer tesoros en los cielos, extender las manos y recibir de Cristo la gracia del perdón y las riquezas eternas en su reino. Somos ricos para con Dios mientras ganamos dinero en la tierra. No tenemos que separar nuestro trabajo y familia de Dios. Debemos reconocer la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando trabajas, deberías hacerlo pensando en su reino. Hagámonos preguntas como estas. ¿Cómo puedo glorificar a Dios a través de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer que su reino venga a través de mis pasatiempos? Las preguntas que nos formulemos son las que determinan nuestro destino. Hagámonos preguntas relevantes para Dios. Somos ricos si tenemos a Cristo. Podríamos definir a un hombre rico como aquel que en el presente tiene los recursos necesarios para sustentar su estilo de vida el resto de sus años en este mundo. Ahora, yo no soy rico en este mundo, ni aspiro a serlo. Vivo cada semana viendo la mano de Dios sustentarme, fortaleciendo así mi fe cada vez más. Pero con esa misma fe puedo ver las infinitas riquezas que tengo en Cristo Jesús. Y puedo decir que tengo el sustento de mi alma para toda la eternidad en Cristo Jesús. Soy rico en Cristo. Usted también puede decir, soy rico en Cristo, si usted se ha arrepentido de sus pecados y cree en Él como su Salvador. Todos somos ricos en Dios a través de Jesucristo. Porque para todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él, recibimos las riquezas que están en los cielos. Las infinitas riquezas que recibimos en Cristo Jesús las tenemos porque Él lo ha dicho y Él no falla a su palabra. Jesús dijo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Solamente esperamos en lo que ya es nuestro por medio de nuestro Salvador. Nuestra confianza no está en las cosas de este mundo, sino en las promesas de nuestro Señor Jesús, que ya son nuestras por medio de la fe. No se angustien. Confíen en Dios y en Cristo Jesús. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista Bethany. Acompáñanos en nuestros servicios en 3532 Sur, Avenida Hoyne, en Chicago. Para más información, visítanos en bethanychicago.org.